Desde que la humanidad miró por primera vez hacia los cielos, nos hemos preguntado, ¿estamos solos? Relatos de seres de otros mundos, profecías y predicciones antiguas, y avistamientos aquí en la Tierra han aumentado nuestras expectativas. Pero en los últimos años, estas afirmaciones se han vuelto más frecuentes. ¿Cree que nuestro gobierno ha contactado a extraterrestres inteligentes? Es algo que no puedo discutir en público. Más insistentes. Sí, hubo componentes biológicos en algunas recuperaciones. Y cada vez más dramáticas. En diciembre de 1980, 2 altos oficiales de la Fuerza Aérea estadounidense afirmaron haber experimentado encuentros prolongados con ovnis y haberse topado cara a cara con tecnología avanzada no humana. Hicieron un registro de todo lo que presenciaron. Se iniciaron investigaciones ultra secretas y se dieron explicaciones, pero la verdad sigue siendo difícil de alcanzar. Y sea lo que fuere, parece haber regresado varias veces desde entonces. ¿Cree que los Fani crean una amenaza potencial a nuestra seguridad nacional? Sí. 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 ¿Qué nos están ocultando? Nuestro equipo de expertos reabrirá los archivos, analizará la inteligencia, investigará la ciencia y revelará la verdad. Suffolk, Inglaterra, 1980. De regreso del futuro. Navidad de 1980. El personal de 2 bases militares estadounidenses en Suffolk, Inglaterra, experimentó un encuentro con un ovni. Probablemente se convertiría en el avistamiento de ovnis más famoso en suelo del Reino Unido y nunca ha sido explicado. Después de desempeñar roles cruciales en la Segunda Guerra Mundial, las bases de la Real Fuerza Aérea de Bentwaters y Woodbridge continuaron como bases tácticas de la Fuerza Aérea estadounidense en Europa. Cuando comenzó la Guerra Fría, las bases gemelas albergaban la 80ª ala de cazas tácticos. La 81ª ala de cazas tácticos era la más grande del mundo libre. Fue la primera línea en defensa de Europa. Pero la presencia del ala de cazas en Europa y las misiones de contingencia en tiempos de guerra habrían convertido a las bases en un objetivo tanto para los soviéticos como para cualquier estado rebelde. Y a principios de la década de 1980, los estados rebeldes estaban aumentando. Los arsenales nucleares soviéticos y estadounidenses crecieron a sus niveles más altos y campos de batalla clave como Afganistán y Nicaragua amenazaban con aumentar las tensiones de la Guerra Fría. Las bases estaban cerca de puertos internacionales, visitados con frecuencia por barcos soviéticos. Esto significó que la seguridad en estas bases era más estricta de lo habitual. Alrededor de las 6 de la tarde del día de Navidad, el sargento de la Fuerza Aérea estadounidense, Gene Penniston, de 26 años de edad, registró su inicio de guardia en Bentwaters antes de comenzar su turno nocturno de 12 horas como supervisor de seguridad en la base Woodbridge. La base Woodbridge tenía entre 12 y 15 trabajadores en el turno nocturno. Y antes de comenzar, cada uno de ellos tenía que ser registrado para verificar su aptitud para el servicio y para que el equipo estuviera en orden, y se les informaba detalladamente sobre la situación de seguridad.
Poco después de las 11 de la noche, el aviador John Burroughs y su compañero superior, el sargento Bud Stephens, patrullaban el perímetro de la base. Uno de sus trabajos era revisar la puerta este porque no había guardias asignados ahí. Mirando hacia la oscuridad sobre los altos pinos del bosque de Rendlesham, Burroughs afirma que de repente fue sorprendido por luces rojas, verdes, blancas y azules que flotaban en el cielo. Dice que flotaron y luego descendieron hasta la línea de árboles, donde hicieron que el bosque se iluminara. Poco después de la medianoche, el control de seguridad de la base envió al sargento Jim Pennington a la puerta este. A medida que se acerca, lo llevan directamente a Burroughs y Stephens. Al llegar, inmediatamente le pregunté al sargento Stephens qué estaba pasando y cuál era su situación actual. El sargento Stephens señaló el camino perimetral que salía de la base y pude ver a lo lejos una cúpula de luz blanca amarillenta sobre él. Al principio no estaba seguro de qué era. El incendio, según yo creía, tenía que ser probablemente por un accidente aéreo. Vi luces brillantes amarillas, rojas y azuladas, que eran estándar de los aviones estrellados. El color del titanio y el JP-4, el combustible para aviones mientras ardían. Como experto especialista en seguridad, Pennington estima que había visto entre 30 y 40 aviones estrellados a lo largo de su carrera, pero nada parecido a esto. Pensé que un avión, tal vez un A-10, tenía problemas y se había estrellado en el bosque a pesar de que era Navidad y no había vuelos programados. Sin embargo, no había humo aparente, ni olor a humo, ni nada quemándose en el aire. Antes de partir hacia el lugar, Pennington preguntó a los dos hombres si habían oído una explosión. Stephens le dice, no Jim, no hubo explosión, tampoco choque. Aterrizó. Y Burroughs siguió interrumpiendo. Estaba agitado e incoherente. Básicamente balbuceaba diciendo, creo que un ovni acaba de aterrizar en el bosque. Sabiendo que ningún avión podría aterrizar en medio de un denso bosque, Pennington se puso en contacto con la base cercana de Ben Towers. Les dice que cree que ha caído un avión militar, pero ellos le dicen que no se ha perdido ningún avión militar. La base Botsey había estado rastreando un fantasma no identificado en el radar cerca de Ben Waters y lo perdió unos 15 minutos antes, cerca de Woodbridge. Pedí refuerzos y esperé su llegada. Pennington se dirigió al lugar del accidente con Burroughs y el aviador Ed Cabansang, que estaba en su primer turno en la base. Cuando llegan a pocos cientos de metros del sitio, la radio de Pennington comienza a tener problemas y falla. No pude seguir adelante con el jeep debido al terreno. Configuré al aviador Cabansang como controlador de entrada para los socorristas. Mientras Pennington y su equipo avanzaban hacia el bosque, comenzaron a experimentar sensaciones inusuales. Sentí que los pelos de mi cabeza, cuello y cuerpo se erizaban, como si estuviera entrando en un campo estático muy fuerte. También sentí los efectos de mi ropa. Cada movimiento y paso que daba se hacía más laborioso. Era como caminar a través de agua a nivel del pecho. Dijo que a su alrededor los animales enloquecían y salían corriendo del bosque, alejándose del sitio. Luego, después de unos minutos, el bosque quedó en completo silencio. Continuaron hacia la nave. Pennington ahora pudo ver que no se trataba de un accidente. No hubo fuego, ni escombros esparcidos, ni cuerpos a nuestro alrededor, o en el claro. Llamé por mi radio y estaba iniciando una situación de mano amiga. Una situación de mano amiga es una alerta de encuentro potencialmente hostil. Cuando la luz brillante se disipó, apareció la estructura de la nave. Era un objeto mecánico oscuro rodeado por una burbuja gris, blanca y amarillenta. Pennington intentó seguir informando. La radio volvía a fallar. Seguí dando actualizaciones aunque no podía recibir transmisiones. Burroughs se estaba comportando de manera errática, así que le dije que esperara y continué por mi cuenta. Pero Burroughs estaba tan nervioso por la nave que desobedeció y continuó siguiendo a Pennington desde la distancia. Las luces del objeto todavía parpadeaban y pulsaban activamente. Me preocupaba que, fuera lo que fuese, pudiera volverse hostil o incluso explotar.
Peniston luego se volvió y le dijo a Burroughs que se agachara o se acostara, pero este no quiso escuchar. Le dije, quédate aquí. Peniston subió a un terraplén y se acercó a 6 metros del objeto. Mi repentina presencia debe haber desencadenado algo, porque lo que sea que fuese se iluminó intensamente. Reaccionando por reflejo, inmediatamente golpeé el suelo, esperando ser golpeado por los escombros o la fuerza de una explosión. Pero no hubo ninguna explosión, solo un objeto rodeado de luz flotando justo sobre el suelo. Pudo ver una cúpula de luz y múltiples luces de colores parpadeando dentro del bosque. Continué y frente a mí había una nave triangular. Cuando estuve a 10 pies, todo se disipó. Estaba totalmente en silencio. No había sonidos del bosque ni del aire, ni siquiera de mis pasos, solo silencio. A medida que Peniston se acercaba, distintivas luces circulares y en forma de media luna comenzaron a parpadear justo debajo de la superficie negra y brillante, como una pantalla digital. Peniston no fue el único testigo. Burroughs aún lo seguía. Miré hacia mi derecha y ahora vi que estaba inmóvil, inerte, solo mirando al frente. Le grité, pero pareció no escucharme. Con su radio fallando nuevamente y enfrentando una posible amenaza hostil, Peniston tomó extensivas notas sobre lo que estaba viendo. Sus notas son asombrosas. No hay ninguna grieta en la superficie de esta cosa. No hay forma de entrar y salir, ni compartimiento para la tripulación, ni cápsulas de escape, ni tren de aterrizaje. Está sostenido por 3 pilares de luz que parecen dejar huellas profundas en el suelo. Llegué al otro lado y pude ver que había escritura en la nave. Eran como glifos, de alrededor de 1 metro de ancho y alrededor de 12 o 15 centímetros de alto. Comienza a dibujar la nave y los símbolos de sus costados. Él extiende una mano y los toca. Estaba tocando los glifos y fue como pasar de suave cristal negro a papel de lija. Cuando toqué la parte superior del triangular, hubo una explosión de luz. Fue entonces cuando vi unos y ceros. Luego, sin previo aviso, la nave despega verticalmente. Pasa entre los árboles y acelera a una velocidad increíble. Peniston escribe en su cuaderno: despegue desconocido, velocidad imposible. Peniston regresa a la base donde agentes de la Oficina de Investigaciones Especiales lo interrogan. Y escribe un informe de 4 páginas relatando el incidente. Cuando finalmente llegó a casa, le perseguía la visión de lo que había presenciado. No puede dormir, se siente enfermo, y cada vez que cierra los ojos, ve los números 1 y 0. Se levantó de la cama a las 2 de la mañana, tomó su cuaderno y su bolígrafo y anotó 1 y 0, muchas páginas, y solo cuando terminó, logró conciliar el sueño. El día 26, sin poder dejar de pensar en los extraños acontecimientos del día de Navidad, Gene Peniston regresó al lugar con su cámara y algo de yeso. Tomó fotografías e hizo moldes en yeso de las hendiduras sin haber terminado de investigar. Y los extraños acontecimientos tampoco habían terminado. Dos días después de que el sargento Gene Peniston y su colega, el aviador John Burroughs, tuvieran su sorprendente encuentro con una nave no identificada en el bosque de Rendlesham, el subcomandante de la base, el teniente coronel Charles Holt, y su equipo de seguridad estaban disfrutando de una fiesta de Navidad en un bar local, cuando de pronto fueron bruscamente interrumpidos. El personal irrumpió por las puertas y se acercó a Charles Holt. El ovni había vuelto. Se dirige al lugar con su grabadora y media docena de testigos sobrios, con una misión: acabar con cualquier historia sobre ovnis. Pero a medida que Holt se acerca al sitio, el mismo lugar que Peniston y su equipo habían visitado solo 48 horas antes, su misión cambia repentinamente. Se dieron cuenta de que tenían problemas con sus radios. Luego vieron las hendiduras en el suelo helado. Comenzaron a tomar muestras de los árboles y del suelo y algunas lecturas de radiación.
Hay una abrasión redonda en el árbol de aproximadamente 8 o 10 centímetros de diámetro. Parece que podría ser vieja, pero es extraño. Hay una savia cristalina de pino que ha salido así de rápido. ¿Dices que había otros árboles aquí que están dañados de manera similar? Sí, todos mirando hacia el centro del lugar de aterrizaje. Asombroso. Y el contador Geiger muestra niveles de radiación mucho más altos de lo normal. 4 clics máximo. Sí, señor. ¿Y si viene hacia atrás? No hay ningún tipo de clic. Parece que alguien tomó algo, lo sentó y lo giró de lado a lado. Es muy extraño. El centro del bosque solo ofrece un punto de entrada obvio, desde arriba. Mirando directamente hacia arriba, se puede ver una abertura en los árboles, además de algunas ramas de pino recién rotas en el suelo debajo. Parece que algunos de ellos se desprendieron entre 4 a 6 metros de altura, algunas ramas pequeñas de unos 3 centímetros o menos de diámetro. A pesar de la creciente evidencia, el oficial Holt todavía no estaba impresionado. Aunque lo que veía era extraño, no había considerado nada tan extraordinario como un ovni. Al menos no todavía, solo unos momentos después. Yo también lo veo. ¿Qué es? No lo sabemos, señor. Es una luz roja pequeña y extraña. Parece estar quizás a unos 400 u 800 metros, quizás más lejos. Voy a apagar. La luz ya no está. Estaba aproximadamente a 120 grados del sitio. ¿Volvió? Sí, señor. Los hombres se dirigen hacia la luz misteriosa. Todo lo demás es una calma sepulcral. No hay duda al respecto. Hay algún tipo de extraña luz roja intermitente más adelante. Viene hacia aquí. Definitivamente viene hacia aquí. Trozos de él salen disparados. Trozos de él salen disparados. A las 11 en punto. No hay duda. Esto es extraño. Fue cuando ellos vieron el ovni. Parece un ojo que te guiña. Todavía se mueve de un lado a otro. Y cuando le ponemos el telescopio estelar, tiene una especie de centro hueco, un centro oscuro. Es como la pupila de un ojo que te mira y te guiña, y el flash es tan brillante para el alcance del telescopio que casi te quema el ojo. Cada vez que se acercaban a la nave, ésta retrocedía, por lo que decidieron esperar junto a la línea de árboles y observar. El objeto simplemente explotó en 5 luces blancas, y 3 de ellas permanecieron en el cielo durante horas. Vemos extraños destellos estroboscópicos, bastante esporádicos, pero definitivamente hay algo allí, algún tipo de fenómeno. Se dirigen al norte. Oye, aquí viene desde el sur, viene hacia nosotros ahora. Ahora estamos observando lo que parece ser un rayo que desciende hacia el suelo. ¡Colores! Esto es surrealista. La cinta continuó hasta las 3:30 am, cuando Holt y sus hombres regresaban alegando que los objetos todavía estaban en el cielo. Al día siguiente, Hall envió un memorando que describía lo que sucedió la noche anterior. Fue una narración de los hechos básicos, pero aún así fue suficiente para impulsar al Ministerio de Defensa del Reino Unido y a la inteligencia estadounidense a iniciar una investigación. Parece haber sido ordenado al más alto nivel. Normalmente, las investigaciones de la OSI son encargadas localmente por un comandante de base, pero esta aparentemente provino del cuartel general de la OSI y directamente de Hans Mark, secretario de la Fuerza Aérea. Hubo muchas entidades diferentes involucradas en la investigación. Estaba la Policía Británica, el Ministerio de Defensa del Reino Unido y, por supuesto, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se tomaron infinidades de muestras del sitio. Había marcas de quemaduras, muchas quemaduras en el suelo y en los lados de los árboles que daban al claro donde se había visto este objeto. A menudo, la evidencia física de este tipo se asocia con niveles muy altos de energía. El general Gabriel, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Europa, voló al lugar y se llevó algunas de las pruebas físicas a su cuartel general de Ramstein, Alemania. Aquí estaba Estados Unidos, nuestro aliado más cercano, básicamente haciendo cosas para las que no tenía ningún derecho legal o constitucional, y estábamos furiosos. Los agentes entrevistaron a todos en la base, así como a varios residentes. Hubo diferencias claves en su testimonio. El aviador Cavanzag estaba con Peniston y Burroughs el día 25 y luego dijo esencialmente: seguimos algunas luces, pero resultaron ser rayos e iluminaron la granja.
Más tarde dijo que estaba tan asustado que simplemente firmó lo que le pusieron delante. Aunque algunos relatos fueron mucho más allá. Larry Warren, un aviador, estaba en la base y solo llevaba allí un par de semanas cuando ocurrieron los avistamientos. Describe la misma nave que los demás dijeron haber visto, pero afirma que, aunque el avistamiento ocurrió esa noche, fue coordinado y filmado, y que los oficiales superiores en la base se acercaron a una nave aterrizada y hablaron con los extraterrestres. Según el informe oficial, algunos de los testigos aceptaron someterse al polígrafo. Larry Warren fue uno de ellos. Demostró que mentía. Su testimonio tuvo varias discrepancias entre fechas, horas y lugares, pero tenía una respuesta para eso. Dice que solo sucedió porque le entregaron una declaración diluida para que la firmara. Aparentemente se dio a entender que si contaba la historia real lo matarían. Es posible que Warren haya demostrado ser un testigo poco confiable, pero no Jim Penniston. Su relato de la investigación insinúa un encubrimiento. Muchas cosas quedaron fuera del informe oficial. Cuando cuestioné esto, me dijeron que solo los locos hablan de ovnis. Era una clara amenaza para la prometedora carrera de Penniston. Las tácticas de intimidación no terminaron ahí. Dice que le dieron pentatol sódico, lo que la vuelve muy sugestionable. Dijeron que el caso era ultrasecreto y clasificado. En el ejército es una orden de silencio. Pero algo sucedió en el bosque de Rendlesham la noche del 25 al 26 de diciembre de 1980. La investigación reveló niveles altísimos de radiación en el lugar y las marcas de quemaduras en el suelo eran consistentes con algún tipo de aeronave aterrizando allí. Según los datos de esa noche y posteriormente de los investigadores, los niveles eran aproximadamente 8 veces superiores. Pero al final, nadie pudo explicar todos los acontecimientos de esa noche y después de un tiempo, nadie pareció querer hacerlo. La posición del Ministerio de Defensa del Reino Unido es un poco extraña, porque, por un lado, dice que todo el incidente del bosque de Rendlesham carece de explicación, pero por otro lado, dice que no hay evidencia de que hubo una intrusión de una nave desconocida, y no hay evidencia de ninguna amenaza a la defensa del Reino Unido. Charles Holt continuó sirviendo en la Fuerza Aérea durante otros 10 años. Antes de retirarse como coronel de pleno derecho, nunca ha cambiado su historia. Creo que los objetos que vi de cerca eran de origen extraterrestre y que los servicios de seguridad de los Estados Unidos y el Reino Unido han intentado tanto entonces como ahora subvertir la importancia de lo que ocurrió en el bosque Rendlesham y la base Ben Tauters mediante el uso de métodos bien practicados de desinformación. Jim Penniston también continuó en la Fuerza Aérea, sirviendo hasta 1993 antes de retirarse y unirse al circuito de conferencias sobre sus experiencias. Pero la historia no terminó ahí. Hubo un importante desarrollo tardío. El cuaderno de Penniston estaba lleno de unos y ceros que se había sentido obligado a escribir la noche del encuentro, aunque no tenía idea de lo que significaban. Simplemente los anotó en su cuaderno, lo guardó y luego olvidó el asunto de su mente durante años. Luego, en 2010, fueron decodificados. Burroughs un día me preguntó sobre una fecha concreta del cuaderno, lo que le llevó a ver las páginas de los unos y los ceros, algo que mantuve en privado hasta ese momento. Hubo un mensaje completo. El mensaje incluía una lista de coordenadas. Entonces, estas coordenadas latitudinales y longitudinales coincidían exactamente con algunos de los sitios sagrados más importantes del mundo. Las grandes pirámides, el templo de Apolo, las líneas de Nazca, etc. Entonces, 40 años después de uno de los avistamientos de ovnis más infames de la historia, ¿pueden nuestros expertos entender lo que sucedió en el bosque Rendlesham?
Durante 2 noches de diciembre de 1980, el personal de 2 bases de la Fuerza Aérea estadounidense en Suffolk, Inglaterra, fue testigo de múltiples ovnis que permanecen sin identificar hasta el día de hoy. Un oficial incluso afirma haber tenido contacto físico con la nave. Una investigación realizada por múltiples agencias de inteligencia tanto de Estados Unidos como del Reino Unido no proporcionó ninguna explicación concreta. Entonces, ¿qué pasó realmente esa noche? El memorando del subcomandante de la base, teniente coronel Charles Holt, describe 3 luces parecidas a estrellas observadas aproximadamente a 10 grados sobre el horizonte. Las más brillantes se flotaron durante 2 a 3 horas arrojando otras luces. Entonces, tal vez fuera una nave espacial o tal vez no. Según la Sociedad Astronómica Británica, entre las 21:07 y las 21:08 horas del día 25 de diciembre de 1980, un satélite ruso que reingresaba a la atmósfera se quemó. Los restos identificados proceden del satélite Cosmos 749 lanzado en 1975. Pero el reingreso de los satélites suele durar minutos, no horas ni días. ¿Podría haber una explicación más terrestre? Hay una teoría de conspiración realmente interesante sobre algo llamado Proyecto Bluebeam. Y este proyecto va de la idea de que se utilizaría una combinación de tecnología holográfica, efectos especiales de Hollywood y un giro gubernamental para crear una narrativa falsa. Una de las teorías sobre Rendlesham es que estaban probando esto utilizando tecnología de proyección holográfica. Y los hologramas pueden almacenar una gran cantidad de datos, potencialmente todo lo que alguna vez haya existido. Algunos físicos que estudian la gravedad cuántica afirman que el universo puede ser holográfico debido al entrelazamiento cuántico. Por tanto, es teóricamente concebible que estos hombres fueran engañados por un holograma, especialmente considerando por un programa que estaban probando en ese momento. Hay un documento oficial llamado El papel de las ciencias del comportamiento en la seguridad física y trata sobre preguntas como ¿cómo respondería una fuerza de guardia a estímulos inusuales? El hecho de que se publicara poco antes del incidente de Rendlesham ha hecho que algunos se pregunten eso. Podría haber habido algún tipo de control de preparación militar en Rendlesham, del cual el comandante de la base y el equipo de seguridad se mantuvieron deliberadamente en la ignorancia. Si se tratara de un ejercicio de prueba de este tipo, parece muy poco probable que se hubieran tomado la molestia de realizar una investigación tan detallada después del suceso. ¿Qué pasa con la nave supuestamente aterrizada que Jim Penniston afirma haber encontrado y los extraños efectos del campo de fuerza que la rodeaba? Los campos magnéticos fuertes definitivamente pueden afectar el cerebro, al igual que los campos electroestáticos. En este caso, los rayos de luz sugieren que lo más probable es que se tratara de algún flujo de iones, por ejemplo, un plasma de iones. Eso podría haber explicado por qué se le erizó la piel. Una explicación más simple y obvia es que algo podría haber estado mal con Penniston, lo que afectó sus facultades. Podría haber sido un estado de fuga psicológica debido a una sobrecarga sensorial. Cuando el cerebro se ve abrumado por la información sensorial, para protegerse a veces simplemente se apaga. Eso también podría explicar por qué Penniston afirmó que habría un silencio total en la escena. Incluso sus pies en el suelo del bosque no hacían ruido. No se conoce ningún mecanismo que pueda silenciar completamente un entorno a menos que afecte directamente al cerebro o al sistema auditivo. Se ha demostrado que la energía electromagnética puede hacer eso. ¿Y qué hay de las afirmaciones de Penniston de haber visto una nave real? Lo único que se acerca en esa época es el F-117. No veo ninguna razón por la que el gobierno de Estados Unidos lo hubiera sobrevolado en ese momento, en ese lugar. E incluso si estuviera en la región, ¿cómo podría, tal como lo describió Penniston, haber descansado sobre pilares de luz? Técnicamente es posible que los rayos de luz desempeñen un papel en la levitación de una nave. Por ejemplo, si tuviera un propulsor de iones magnetodinámico o un propulsor de iones electrostático, o más exactamente, un propulsor de presión de fotos láser, podría causar levitación asociada con rayos de luz. Pero todos estos mecanismos de propulsión son muy teóricos. Si los rayos de luz desempeñaron un papel, fue a través de una tecnología altamente clasificada.
Y el aspecto más fascinante del lugar que quedó sin explicación fue la emisión de niveles increíblemente altos de radiación. Mi tiempo en el programa OVNI del Ministerio de Defensa fue del 91 al 94, después de Rendlesham, pero este fue claramente el caso más grande en nuestros archivos. Entonces reabrí la investigación, revisé las declaraciones de los testigos, revisé todos los documentos y volví a verificar los datos con científicos del gobierno. Un aspecto que me interesó fue el nivel de radiactividad, porque había muchas cifras a lo largo de los años. Entonces volví a verificar los datos y resultó que los niveles tomados eran 6,66 veces más altos que los niveles promedio de fondo. Las lecturas de radiación no se pueden tomar demasiado literalmente. Podría haber habido un mal funcionamiento en el contador Geiger, podría haber un error del operador. Para mí, la radiación es interesante, pero no concluyente. Pero para Nick Pope, que ha reexaminado la evidencia en detalle, el hecho de que hubiera niveles de radiación en aumento sigue siendo el aspecto más revelador del caso. La implicación de los datos físicos es que efectivamente había una nave sólida presente y que emitía altos niveles de calor y energía e incluso radiactividad. Y hay una evaluación desclasificada de la inteligencia británica sobre los ovnis en general, titulada Proyecto Condain. Hay una línea allí que dice que el bien informado incidente de Rendlesham es un caso en el que podría postular que los testigos estuvieron expuestos a la radiación FANI durante periodos más largos de lo normal. Richard Doty, ex investigador de la Oficina de Investigaciones Especiales de Estados Unidos, también ha visto los resultados oficiales del estudio sobre la radiación y está de acuerdo con Pope. Un equipo forense de la OSI llegó al bosque de Rendlesham el 5 de enero del 81. El equipo llevó a cabo un profundo examen forense de la corteza, el suelo y las plantas alrededor del área de este presunto incidente. Encontraron un alto nivel de radiación alfa. Un examen más detallado del suelo, las plantas y la corteza encontró que la estructura molecular de las plantas había cambiado. El equipo forense de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea lo envió al laboratorio del Departamento de Agricultura y una de las cosas que intentaron hacer fue imitar la estructura molecular que se modifica en la planta, la corteza y el suelo. El Departamento de Agricultura no pudo imitarlo. La evidencia parece respaldar las afirmaciones de Peniston de que efectivamente encontró una nave física de algún tipo esa noche y que emitió radiación. Pero de ser así, ¿de dónde podría haber venido? Los símbolos que Peniston vio en el costado podrían contener la clave. Los símbolos fueron ampliados y enviados al criptólogo y matemático George Daglish. El primer símbolo me parece un barco con un mando de dirección, flotando en algún medio. El segundo símbolo parece un glifo asociado con una idea matemática conocida como la serie de Fibonacci, que se encuentra en todas partes en la naturaleza. La raíz de una serie de Fibonacci, 1, 2 y 3, tomados en conjunto como un glifo bastante inteligente, todo en uno, podrían representar un ábside en órbita, un perigeo o un apogeo. Y si lo son, ábsides, perigeo o apogeo, esto significa que el orbitador está realizando una órbita altamente procesiva. Así. Entonces, si fuera a inspeccionar un planeta, y supongo que este es un orbitador, esta sería una disposición muy sensata si se utilizara el vehículo como vehículo de reconocimiento, porque se podría observar al máximo un planeta. No creo que estuvieran tratando de enviarnos un mensaje metafísico sobre la belleza de la vida o la razón del universo, nada parecido o nuestra existencia. Creo que era más bien un tipo de marcación utilitaria para que supieran con qué oficio estaban tratando. Peniston afirmó que su encuentro con la nave desencadenó una transmisión telepática de un código binario en su mente. Muchos científicos respetables piensan que hay algo matemático entretejido en la estructura misma del universo, razón por la cual obtenemos cosas como la proporción de Fibonacci expresada en todo, desde las piñas hasta la forma en que se ramifican los árboles, o la geometría fractal. Quizás no son descripciones del universo, sino tal vez parte de él.
El código binario que Penniston afirmó haber recibido fue traducido por un equipo de investigadores dirigido por Linda Moulton Howe, periodista y ufóloga. El equipo incluía a Nick Size, programador web. Él pudo descifrar el código binario en caracteres. Cuando analizaron el código binario, descubrieron 7 conjuntos de coordenadas geográficas. Al estudiarlos más a fondo, se hace evidente que las coordenadas son un código dentro del código, todos los cuales apuntan a una línea de tiempo o un reloj de ciclo procesional que marca eventos cataclísmicos en la existencia de la Tierra, a veces denominados la diagonal de Giza. Estos son eventos importantes recurrentes dentro de un ciclo de 25.920 años. 25.920 años es un número significativo. Sabemos desde hace miles de años que la precesión que la Tierra realiza sobre su eje toma alrededor de 25.900 años para completar una sola precesión. Pero el proceso de decodificación del código de Penniston ha generado muchas dudas y críticas. No existe ninguna tecnología conocida que pueda descifrar unos y ceros. Simplemente no es matemáticamente posible. Puedes imponer significado a lo que quieras. ¿Bien? Entonces, puedes mirar esos unos y ceros y descubrir que hay coordenadas secretas espeluznantes. Claro, puedes hacerlo, pero eso no significa que lo sean. Penniston no lo ve así. Él afirma que el mensaje no proviene de extraterrestres, sino de nuestros yo futuros, razón por la cual pudimos decodificarlo. La nave en sí tenía cosas inherentes que solo los humanos pondrían en su nave. Una es que usan naves triangulares. La segunda es que ponen marcas en el costado de la nave como nosotros. Y la otra cosa es que el código binario estaba en inglés. Nunca creí que fuera extraterrestre. Claramente son humanos del futuro. Hay algunas nuevas investigaciones sobre el entrelazamiento cuántico y un fenómeno llamado retrocasualidad, donde, en teoría, algunos físicos piensan que podría ser posible crear un acto en el futuro y que impacte el presente o el pasado. Todo tiene que ver con la función de la onda de las partículas cuánticas. Las cosas pueden existir simultáneamente, no solo en el espacio, sino también en el presente, el pasado y el futuro. No podemos decir categóricamente que algo así sea imposible. En lo único en lo que todos pueden estar de acuerdo es que Penniston y Holt experimentaron algo inexplicable. Tanto Penniston como Holt eran agentes muy respetados que ocupaban puestos de confianza antes y después de este incidente, y con altos niveles de autorización de seguridad. En términos de supuesta fiabilidad, no se puede pedir mucho más. El hecho de que los soldados que informan sobre algo como esto estén arriesgando su carrera, para mí, da mucho peso a la credibilidad de sus relatos. Pero incluso si vieron algo esa noche, persisten dudas importantes sobre si sus relatos reflejan lo que creen que vieron. Aproximadamente 48 horas después del incidente, me pidieron que presentara una declaración y que no omitiera nada. Escribí 4 páginas, las firmé y rubriqué cada una. Más tarde me entregaron media página de texto mecanografiado, en una versión diluida. Me dijeron, memorizarás esto, y esa es la historia que le contarás a la gente cuando te pregunten. Todo desaparecerá si eso es lo que le dices a la gente. Lo que llegó al público no fue mi declaración. Es cierto que algunos de los testigos fueron hipnotizados. Violaron a varios aviadores que afirmaron tener un contacto físico real con la nave y con los seres que aparentemente habían salido de la nave. Las personas bajo hipnosis son muy sugestionables. Si hay que creerle a Jim Penniston, la OSI tenía una versión preferida de la historia, y estaban dispuestos a imponer esa versión a sus testigos. Un año después de jubilarme en 1994, 13 años después del incidente, un médico me remitió a un psiquiatra especializado en regresión hipnótica. En la segunda sesión me hizo hablar sobre el incidente en el bosque de Rendlesham. Todo salió a la luz durante la hipnosis. Hasta entonces no recordaba el código binario. No recordaba haber ido por segunda vez al edificio de la OSI. Por eso nunca hablé del código binario hasta años después. No tenía idea de que en 1980 me hipnotizaron y drogaron. Me pidieron que volviera un día después, el día 30, pero no lo recuerdo. Fue entonces cuando me drogaron y bloquearon de mi memoria el código binario. No sé qué me dieron. No sé si es pentotal sódico o no, pero me bloqueó la memoria.
Firmar escritos modificados no es en absoluto inusual en el ejército. Se hace siempre para cubrir el trasero de los superiores. Fue solo gracias a la buena suerte que Pennington aún conservaba el cuaderno con sus dibujos y notas. En realidad, el día 29, cuando me pidieron que me presentara en el edificio de la OSI, llevé mi cuaderno conmigo. Tenía 3 de mis dibujos de la nave. Iba a entregar mi cuaderno, pero nunca me lo pidieron. Cuando recibí una versión desinfectada de mi informe, supe que no debía entregárselo. Habría sido confiscado. Si los gobiernos de ambos lados del Atlántico se toman tan en serio este caso, ¿por qué persiste tanta confusión y tantas dudas? Lo cierto es que en este caso, tanto el Reino Unido como Estados Unidos no compartieron lo que tenían con su pareja. Después de que se informara del incidente de la OSI en diciembre de 1980, hubo varias agencias gubernamentales estadounidenses involucradas en esto, y una agencia del Reino Unido en particular: el Ministerio de Defensa, la OSI, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Inteligencia de Defensa. La CIA nunca compartió lo que encontró sobre el incidente del bosque de Rendlesham hasta el 82. La Seguridad Nacional lo retuvo hasta 1983. Esta falta de cohesión y colaboración permitió que al menos un testigo crucial quedara olvidado. Descubrimos en el verano del 82 que el Ministerio de Defensa arrestó a un ciudadano británico, un intruso cerca del perímetro de la base aérea de Woodbridge. Esta persona nos dijo que había tomado fotografías de algún objeto volando sobre el bosque. Algunas de estas imágenes mostraban algún objeto flotando sobre los árboles del bosque. Ahora, nunca vi las fotografías, pero el agente que las investigaba, John Cunningham, me dijo que coincidían con la descripción de lo que vio el coronel Holt en diciembre del 80. Doty cree que miembros de alto rango de la Fuerza Aérea estadounidense obstruyeron intencionalmente la investigación de la OSI. El comandante del ala se negó a cooperar con lo que la OSI investigara. También ocultó información crucial sobre los testigos y pruebas que había recopilado el oficial de seguridad de la base. Las repercusiones del caso del bosque de Rendlesham todavía se pueden sentir hoy. Con todas las pruebas analizadas y todos los ángulos considerados, ¿qué opinan nuestros expertos del caso? Más de 40 años después, esto es completamente desconocido. Y efectivamente, esa es la conclusión del Ministerio de Defensa. El expediente del caso técnicamente sigue abierto. Nunca se encontró una explicación definitiva. ¿Y el informe oficial de la OSI? Este informe que leí en la sede en el 84 enumeraba que la explicación plausible podría haber sido el contacto extraterrestre por entidades desconocidas. Todo eso estaba en el informe final. Creo que vieron algo extraordinario que está lejos del ámbito de la experiencia humana normal y que no creo que haya ninguna explicación lógica para ello. Algo real sucedió. Honestamente, no creo que tengamos idea de qué fue. El denunciante David Grosh afirmó recientemente ante el Congreso que el ejército estadounidense ha tenido un programa ultra secreto de décadas de duración para aplicar ingeniería inversa a los ovnis recuperados. ¿Podría ser que la nave de Rendlesham fue recuperada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y todavía hoy se encuentra retenida en un lugar secreto? Para mí, la evidencia sugiere que el caso OVNI del bosque de Rendlesham fue una operación psicológica conjunta entre la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Británica y la OSI. La ubicación del avistamiento, las inconsistencias de los testigos y la descarga del código binario cuestionable, todo apunta a un evento montado. Puede que nunca se sepa toda la verdad, pero está claro que el caso OVNI del bosque Rendlesham seguirá fascinando e intrigando a la gente en los años venideros.